¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. El día de ayer, un día importante creo que para todos los bolivianos y los seres humanos que nos dedicamos a trabajar. Creo que el trabajo enaltece absolutamente. Nosotros tuvimos una actividad con nuestro equipo de trabajo y hoy de nuevo estamos acá en sus pantallas. Tenemos que hacer patria, tenemos que cumplir la misión que nos corresponda y trabajar es sin duda alguna hacer patria. En el lugar que estemos, en el lugar que nos toque vivir, donde nos toque trabajar, intentemos siempre hacer más grande nuestro país. Y el día de hoy voy a tocar un tema que sin duda me hace absolutamente feliz y a todos los bolivianos, porque en este mismo programa, en alguna ocasión, se dijo que el corredor bioceánico ya había excluido a Bolivia. No voy a decir quiénes fueron los invitados, no voy a referirme a cuáles fueron las alocuciones precisas, pero se decía de manera vehemente que nosotros ya no éramos parte de ello. Qué doloroso para un país que tiene la necesidad de salir a alguno de los océanos. Pero bueno, afortunadamente eso no fue así. Estamos ya casi al 90% de que se empiece o que ya se ha cerrado casi el tema de un tren bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico, que atravesará nuestro país de manera plena y que nos unirá junto al Brasil y al Perú con estos dos océanos. Para hablar del tema, estoy en compañía de un amigo de siempre, Aníbal Aguilar. ¿Cómo estás, Aníbal? Qué alegría, Verónica. Tú eres especialista en temas internacionales, por eso es para mí muy importante que estés acá. Sí, Verónica, bueno, gran parte de lo que he podido trabajar los últimos 15 años, voy a decir así, en el exterior y volviendo al país, se refiere sobre todo con el modelo de planificación estratégica. Entonces, mi visión va a ser la de un planificador, coautor de la Guía Mundial de Planificación, y pues para mí muy grato estar con Álvaro del Pozo, porque realmente comparto muchos elementos y creo que no va a haber, entonces, he sido un miembro de la Cancillería que se ha destacado. Entonces, señalo ese aspecto porque y aclaro mi posición. Yo creo que es bien importante que hoy lo voy saludando. Lo saludo y luego ya vuelvo inmediatamente contigo, por favor. Doy la más cordial bienvenida a un amigo de siempre, también parte de este equipo. Él es Álvaro del Pozo, Alvarito, gracias por estar acá. Siempre para mí es un gusto tenerte. Para mí, Verónica, estar contigo hoy con Aníbal, a quien respeto mucho. Además, su padre ha sido un formador en mi carrera, en la Facultad de Derecho de la UNSA. Por lo tanto, creo que siempre es agradable estar en una mesa con invitados como hoy día. Qué bueno. Te digo aquí que de verdad que según supuestos especialistas nos habían puenteado, si se puede, si vale el término, que nos pasaba por encima, y ahí tengo una imagen fantástica de lo que es este corredor bioceánico, además con cada una de sus especificaciones de lugares que va, pero supuestamente nos iban a puentear, iban a pasar por encima de Bolivia, ya no éramos parte de este acuerdo, ya estaba casi cerrado con China. Imagínate, todo eso ha cambiado rotundamente. Parece que una gestión muy positiva del gobierno. Por un lado, y yo creo que realmente hay que darle gracias a Dios, porque podríamos decir, Dios se acuerda mucho de Bolivia, porque momentos críticos en los cuales parecería que todo está destruido, que todo está deshecho, hay momentos en los cuales como que el alma nacional se reconstituye, y en este caso el tema de la característica bioceánica del ferrocarril es un tema geopolíticamente determinante. Y luego quisiera explicar por qué. Mi visión, la de planificador, me lleva a pensar que, primero, no es un antecedente nuevo. Recordemos que Bolivia tiene dos ramales de ferrocarriles, el occidental y el oriental. Siempre, desde que me acuerdo, desde el Ministerio de Planeamiento, cuando me vine de México y como joven planificador, se discutía la importancia de unir o integrar los ramales occidental y oriental. Ese ha sido un tema de carácter estratégico, y si vemos que la distancia de kilómetros entre el ramal occidental y oriental es de alrededor de 290 kilómetros, pues no es una gran distancia, ni es geológicamente, no hay imposibilidad. Pero evidentemente hay un factor que constantemente se presenta en la escena política boliviana, y es la constante de la guerra económica, ¿no? Pongamos el caso, lo que ha sido el corredor interoceánico, donde Bolivia tenía que estar vertebrado a través de Pando, Cobija. Este corredor venía del Brasil, y nuestra propuesta, la boliviana, de diferentes gobiernos, siempre había sido que el corredor interoceánico para salir al Perú, lo cual era lógico. Y vas a ver por qué señalo que Dios se acuerda de Bolivia. Porque hoy no hay opción para Hilo y no hay opción para Corío,
y la gama de puertos que Perú está desarrollando, si no se integra la minería peruana con la minería boliviana, la carga boliviana, la carga por la vía de Puerto Maldonado hacia los puertos del Pacífico, y en ese sentido entonces demuestra la corrección de lo que era la tesis boliviana, recuerdo en diferentes administraciones. Lamentablemente un ministro boliviano... O sea, me dices que esto es fundamental a partir del tema de la minería, ¿sí? Bueno, Bolivia es un país, ha sido minero, pero esperemos que ya no sea solo minero. Pensamos que ahorita la perspectiva de lo que es el desarrollo agroindustrial, el desarrollo de la Amazonía es fundamental. Por eso el tema de un ferrocarril de alta velocidad que integre hacia el Pacífico, pero además conecte con lo que significa el norte del país, particularmente lo que es Pando, Riberalta y Guayanamerín, porque el futuro del país está centrado ahí. Está centrado lo que fue ahí. Santa Cruz en los años 50, 60 con la Revolución Nacional, en la cual objetivamente el desarrollo de Santa Cruz fue resultado de la Corporación Boliviana de Fomento y de toda una visión de integración geopolítica. Entonces, vamos a ir hablando del tema del ferrocarril. Sí. Estoy viendo ahí que nosotros vamos a ser atravesados absolutamente. Hay lugares en Santa Cruz, hay lugares en Cochabamba, en Oruro y una colita de La Paz porque pasa un poco por el desaguadero que va a ser nuestro puente, en todo caso, hacia lo que va a ser Hilo. Esto es fundamental, esto es, yo creo que histórico y que de alguna manera rompe ese enclaustramiento en el que nos hemos quedado durante años, Álvaro. Es un proyecto, un megaproyecto, ¿verdad? Que proyecto, tú no lo ves. Megaproyecto, sí, porque hoy en día, más allá que existen ya 4 estudios de inversión, se está avanzando, estamos hablando de un megaproyecto, por lo tanto, cualquier paso, cualquier estudio ya que se haga es un avance, pero tenemos que ser realistas que eso amerita mucha inversión. Cierto. Las cifras no están totalmente definidas, hablan de 10.000 millones, a 14.000 millones, sí. En el Perú hablan de otras sumas, etcétera. Por lo tanto, pero en todo caso lo que nos importa es saber que es un megaproyecto que puede cambiar geopolítica y geoestratégicamente la situación de Bolivia frente al mundo, ¿verdad? Cierto, absolutamente. Nos conectaríamos, obviamente, además permitiríamos que grandes mercados como el Brasil y todo lo que está al Pacífico se puedan unir a través de un corredor que la presencia de Bolivia lo hace mejor. Lo hace más viable, lo hace más barato, lo hace más corto, etcétera, etcétera. Que no era la situación del anterior proyecto, no, que definitivamente tenía que trabajar cientos y cientos de kilómetros más por no pasar por Bolivia. Claro, además, estando Bolivia presente, se benefician Argentina, se beneficia Paraguay. Que ya se ha incorporado Paraguay. Claro, el 31 de mayo van a tener una reunión en Hilo, obviamente Bolivia, Paraguay y Perú. Y es importante, hay una nueva dinámica, la presencia de Vizcarra en el Perú creo que es fundamental. Es genial. Yo no lo veía a Kuczynski muy comprometido con el tema, sinceramente lo digo. ¿Comprometido con el tema o comprometido con nuestro gobierno? Con el proyecto. No le interesaba mucho. No le daba la prioridad que nosotros aspiramos, ¿verdad? Nosotros entiendo. aspiramos que el Brasil y el Perú obviamente sean los impulsores. Nosotros somos ahí como unos estimuladores de este proyecto, decir, lo hagamos pronto. Hemos podido interesar a los alemanes, a los ingleses, estamos interesando a los muchos suizos, actores, sí, a los pero chinos. el Perú tiene que tomar esa decisión y el Brasil, también la inestabilidad política del Brasil no está ayudando. Las elecciones de este año pueden ser una línea de poder aclarar muchas situaciones, por lo tanto creo que debemos estar contentos. Es decir, la noticia que tú recibías en ese panel que seguramente recuerdas, no se ha dado, no se está dando, todavía este proyecto está funcionando, está en marcha, se están haciendo ya inversiones para estos estudios, por lo tanto tenemos que estar contentos los bolivianos. Definitivamente. Ahora, ¿esto rompe un poco el enclaustramiento de los bolivianos? Además que permite que nosotros dejemos de tener esa dependencia absoluta de los puertos de Chile. Efectivamente, bueno, uno de los temas esenciales es ver que el famoso corredor de 5 kilómetros, que además fue una propuesta que después trató de ir hacia una visión de canje territorial, porque lo peligroso es que Chile nos trate de plantear alternativas o salidas donde nos dé un caramelo, pero además el caramelo es de un sabor feísimo y que no sirve para nada y que nos va a hacer daño. En ese contexto, este corredor, por los estudios que hemos desarrollado, y por todo el análisis que venimos de hacer desde la visión peruana, desde la visión boliviana, desde la visión internacional,
objetivamente hay un gran problema. Y es que ese corredor nos lleva simplemente a pasear las playas, pero no nos da la opción en el campo de Chile, además que queda el tema del candado peruano. A partir de ello, entonces, para Bolivia, y es la tesis que estamos planteando, la acabo de plantear en Cobija, con el almirante Arispe, un gran patriota. Fuiste a dar clases, ¿cierto? Fui a dar una clase, pero sí. Por cierto, me ha gustado mucho el enfoque, y saludo, por cierto, a los cursantes de altos estudios de La Paz, de Cobija y de todo el país. Y una de las cosas interesantes que he podido ver es la gente de Cobija no entendía qué razón había de plantear el tema de un acceso al Pacífico, en qué les beneficiaba a la gente en términos prácticos y concretos. Y lo interesante fue plantear la visión que justamente dice de la Amazonía al Pacífico. O sea, ese es para mí el tema geopolítico clave y que además ha sido validado por un evento. Yo quiero felicitar al almirante Borda, comandante en jefe, y al general Ponce, porque al haber lanzado un hecho histórico, del cual también en otra batalla fue parte mi abuelo, don Emilio Gómez, fue húsar de Bolivia, era de los húsares de Bolivia, y él entró en la batalla de Pampa Germania. ¿Por qué algo menciona esto? Porque justamente en el relato histórico que hace Apodaca, el coronel Apodaca, y todos los textos, nosotros estamos encontrando una cantidad impresionante de validaciones del hecho de la batalla de Canchas Blancas. Uno de los elementos que se presenta al final, digamos, de la representación, es cuando ese soldado chileno herido dice, nuestro objetivo no solo era llegar a los Andes, era tratar de llegar a la Amazonía. Imagínate. O sea, si nosotros, pero eso se da ¿por qué? Porque el imperialismo británico, inglés, tenía un objetivo estratégico y era primero posicionarse en los Andes, controlar la minería, organizar la banca y luego ir avanzando. Claro. Entonces, Chile hereda de Portales esa visión, porque Santa Cruz es una visión integradora, es una visión de complementariedades. Y si viéramos el tema del ferrocarril de alta velocidad, en el fondo, hasta los chilenos van a ser beneficiados porque objetivamente ellos están tratando, en estos días, quiero darte una primicia, Piñera apenas se ha posicionado, comete un error estratégico hacia Argentina, lo nombra a su hermano. Y el hermano de Piñera es objetado por toda la sociedad y considerando que Piñera no ha tenido una gran votación, objetan su designación como embajador en Argentina. En el fondo, digamos, técnicamente era algo interesante porque Chile lo que quería, y Piñera, cerrar un gran acuerdo y mostrar un gesto. Claro. Se le cae ese tema y tiene que designar otro. Es decir, excluyéndonos a nosotros, cerrar un gran acuerdo con la Argentina, eso dice, exacto. ¿cierto? Y en su visita a la Argentina y a Brasil, porque está yendo a ver a Temer, ¿cuál es el planteamiento central de Chile? Es decir, ellos quieren que el corredor de alta velocidad pase más al sur del territorio boliviano. O sea, lo mismo que en otro momento, incluso funcionarios del Estado boliviano de otras administraciones, de pronto dijeron, no, ¿para qué va a pasar el corredor interoceánico por Bolivia? Y propusieron que sea por el Perú. Hoy ese corredor no está utilizado, está subutilizado, y los únicos que utilizan son los pandinos, y están saliendo por ahí hacia el Pacífico. Entonces, ahí es donde se valida esta tesis, que el ferrocarril es un elemento geopolítico. Yo creo que Bolivia, la ubicación en el corazón de Sudamérica nos da una condición muy especial. Lamentablemente, bueno, y vamos a luego tratar, tenemos que trabajar en lo que se llama la hidrovía Paraná-Paraguay, tenemos que trabajar el tema de Puerto Rosario. ¿No es cierto? Correcto, ¿por qué? Porque por Arica estamos viendo, así ellos nos plantean canje, lo cual considero que es un acto de traición a la patria, proponer el canje territorial, porque ellos ya nos han quitado. Otro tema de todas maneras, ¿no? Eso lo vamos a tocar en otro momento, esto del canje territorial, que pareciera que es la única alternativa. Ahora, siempre se ha hablado de que Hilo no tiene el calado necesario para poder tener esos buques gigantescos que se reciben, por ejemplo, en Iquique o en Arica, que eran otros los puertos idóneos. Sin embargo, se está trabajando con Hilo, y lo que llama poderosamente la atención es saber que Hilo va a tener un tránsito impresionante, porque ahora vamos a hablar de Europa que traslada hacia el Asia y hacia otros lados. Entonces, ¿está en condiciones este espacio? Mira, yo me tengo que someter a las palabras que ha hecho el presidente días atrás, donde le ha pedido al presidente Vizcarra que Hilo sea el puerto donde podamos exportar gas. Eso amerita, ya se ha sucedido una fecha posible, el 26 de mayo que viene, una reunión para trabajar ese tema, la viabilidad de ese proyecto, ¿verdad?
Que a ellos les conviene también, ¿no? Hemos manejado también de manera estratégica camisea con nuestro gas. Sí, siempre hubo esa posibilidad. Ese cucu, ¿no? Que había ahí. Claro, que hay que integrarnos y el Perú realmente exacto. es el mejor socio. Es decir, tenemos todas las condiciones para trabajar. Ahí me alegra que la llegada de Vizcarra pueda significar un punto de inflexión con el Perú y nosotros los bolivianos veamos definitivamente y de una vez por todas la relación con el Perú de manera estratégica. Ahora, lo que no puedo comprender, y no utilizo las palabras del presidente, es cómo está haciéndolo con Temer, está llegando a un acuerdo que no lo hizo de repente con otros presidentes que parecían mucho más afines a él. Caso de Lula, caso de la presidenta, que de Dilma. Bueno, los grandes países en realidad no tienen amigos, siempre tienen intereses, ¿verdad? Y no tienen enemigos permanentes ni amigos por siempre. Absolutos, ¿verdad? correcto. Sí, es decir, sí. siempre va a haber intereses. Y lo de Temer, obviamente, tenemos que verlo también en el momento político que vive el Brasil, ¿verdad? Entonces, lo importante va a ser qué pasa después de Temer en el Brasil, porque aquí los actores fundamentales es el Brasil y el Perú, evidentemente. Nosotros aspiramos que en el Brasil quien llegue a ser el presidente o la presidenta pueda darles impulso. Continuar, ¿no? Porque el Brasil tiene que mirar la región. Lula ya se dio cuenta en su momento de que el Brasil puede ser un actor global, pero era importante ver también. Pero estaba divorciado vecino, de América, correcto, correcto. ¿verdad? Y creo que es lo que le hace falta hoy al Brasil, un presidente, una presidenta que llegue y vuelva a recuperar esa visión latinoamericana del Brasil. Ahora, está ahí Paraguay, que Paraguay sí es mediterráneo, nosotros somos enclaustrados, Paraguay nació a la vida sin mar, pero esta sería una opción maravillosa para que Paraguay se una, se junte, se cuelgue un poco de este... Es tan así la importancia del Paraguay, que tú bien indicas por sus características naturales, país sin litoral, va a participar en esta reunión de hilo. Sí. Es decir, Paraguay está comprometido con el proyecto y hay que aprovechar esas dinámicas y esas energías de otros países para de una vez terminar de enamorarlo al Brasil y al Perú para seguir adelante, ¿no? Yo recuerdo mucho este periodo del MNR cuando se vendieron nuestras empresas. Y creo que si algo nos partió el corazón a los bolivianos fue que se entregue nuestra ENFE, nuestra Empresa Nacional de Ferrocarriles. ¿Quién no ha ido a la terminal a tomar un tren, cosa que mi hija no vio, estos jóvenes no conocen? Nunca más tuvimos tren. Exacto. Además se lo vendimos al enemigo, una cosa absolutamente antipatriota que puede haber. Nosotros ya no tenemos bueno, desde Oruro creo que sí hay unos recorridos, pero por lo menos La Paz y todo esto no tenemos ya. Esta sería una opción maravillosa de reconstruir aquello. Mira, yo creo que hay que ver magnitudes, ¿no? Cuando se habla y son 10.000 millones. Yo les quiero contar algo. En el Perú, el proyecto del metro en Lima Metropolitana de 20 kilómetros ha costado 8.000 millones de dólares. O sea, por eso yo creo que Bolivia... Hay una nueva generación, ¿sabes? Antes una de las cosas que complicaba mucho la vida, y todavía estamos heredando parte de esto, y parte de la dinámica latinoamericana de no ver con seriedad a nuestro presidente, por parte de algunos presidentes latinoamericanos, de estas corrientes que has mencionado, justamente los hacía ver como los hermanos mayores. Entonces, ahí hay un gran problema en el cual... De pronto, pues sí, Bolivia es un país pequeño, siempre hubo esa visión, pero no entendieron la magnitud y la dimensión de un territorio tan grande. Además, en el centro, claro. Entonces, pero algo que realmente yo leí en un periódico de Chile, que simpático, dijo, no es Lula, no es Maduro, no es Correa, es Evo. Entonces, este periódico, El Mercurio, además de los momios, la ultraderecha chilena, ponía la diferencia en cuanto a que, por ejemplo, muchos de los presidentes se habían jugado su futuro, mientras en Bolivia se estaban dando fenómenos interesantes, por ejemplo, el tema del teleférico y varias otras cosas que hacían mención. Ahora, volviendo al tema específico ya del ferrocarril, en mi opinión, uno de los aspectos claves es entender lo que es la dinámica post-Haya. Porque para mí esto está estrechamente vinculado al tema de la post-Haya. Si nosotros únicamente pensamos que el resultado de la Haya vamos a ir a un diálogo en el cual ellos nos van a proponer, dennos parte de territorio y por allá, en mi opinión técnicamente eso no es viable. Por el contrario, si nosotros fortalecemos nuestro músculo, para usar las palabras que ha dicho Álvaro, donde no hay amigos o enemigos, hay intereses y hay negocios. Y en este caso Bolivia tiene que empezar a ver
Primero, yo creo que hay que ver que en Europa en este momento hay una profunda crisis y la contradicción entre Rusia con la OTAN y en el caso de China con los Estados Unidos, el fenómeno de Siria nos debe alertar en el sentido de que la geopolítica de Chile persistente y permanentemente ya ha desatado una guerra económica que le estamos sufriendo, sí, pero va a tratar de sabotear y boicotear en lo posible, ¿no? Y es algo que nuestra Cancillería, ¿no?, tiene que prepararse, ¿no?, para no tener una visión de periodos cortos de gobierno. De acuerdo. Tenemos que tener una visión 20 años adelante, formar a los nuevos académicos, correcto, de las Fuerzas Armadas, con políticas de Estado, con, ¿no?, políticas de Estado en las cuales objetivamente ya no sea que te gusta mi opinión, correcto, o la de algo, lo que fuera, sino que acá todos estamos unidos los bolivianos, porque el gran problema que Chile ya lo ha planteado en sus estados mayores es que ellos dicen hay que romper la cohesión del Estado plurinacional boliviano, hay que impedir el desarrollo económico. Claro. Todo esto no les conviene. Exacto, boliviano-peruana. Exacto. Por supuesto. ¿No? Y brasilera ahora que está exacto, consolidándose. Entonces, más allá de los aspectos ideológicos, lo importante es entender que necesitamos una excelente relación con Perú, con Brasil. Concuerdo plenamente el tema de Vizcarra. Vizcarra es moqueguano, es del sur del Perú. Sí, es un detalle muy interesante. Y él tiene una visión del desarrollo. Por ejemplo, hay un proyecto que no se ha mencionado, que es el puerto de Corío. Ya que tú hacías mención que Hilo podría tener un cierto calado menor. Se necesitan 230 millones de dólares para ampliar el calado y hacer obras más bien de infraestructura. Digamos que lleguemos a 500. No es mucho, no es tanto, o sea, para un además país, para el movimiento que va a tener, exacto, más si viene desde el Brasil. El problema va por el lado, nosotros necesitamos trabajar fuertemente el tema de la seguridad portuaria, porque Chile va a sabotear, como ya lo ha hecho históricamente en la Guerra del Chaco y posteriormente, y por otro lado tenemos que trabajar una marina mercante. Ese es un determinante para mí clave, que nos va a permitir surcar las hidrovías, pero además, y estamos trabajando con el equipo del coronel Caballero, el capitán Caballero de Cobija, y se está trabajando una propuesta para una ley de marina mercante. Ahí me quedo. Ese es el tema estratégico. Yo creo que eso sería fantástico, y lo escuché en algún proyecto de tesis que han trabajado en altos estudios, esta marina mercante, que sería de repente una opción fantástica para nosotros. No tenemos mar, sin duda alguna. Estamos en un proceso ante la Haya, es verdad. No sabemos cómo va a concluir este tema, también es cierto, pero pareciera que ya se van dando algunas otras opciones y alternativas. Una pausa, ya volvemos. Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías.